Bienvenido al canal de Historias de Guerra. Compartiremos historias y cartas de personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Disfruta del programa. Me despedí de mi amigo el teniente Chuler y de los demás oficiales de Estado Mayor, y luego, con el mensajero Wilmen, nos dirigimos de nuevo a la línea del frente. Mis ojos se acostumbraron rápidamente a la oscuridad. Aquí y allá destellaban en el cielo bengalas de señalización. Por estos destellos podíamos determinar dónde estaba aproximadamente la línea del frente. Por encima zumbaban las máquinas de coser a Ivens, lanzando pequeñas bombas. Para facilitarnos el paso, aprovechamos la ancha calle asfaltada por la que había pasado nuestro Sturmgeschütze unas horas antes. Todo estaba tranquilo en nuestra sección. Los soldados veteranos se dieron cuenta de que a ambos lados los centinelas miraban hacia el frente, forzando la vista todo lo que podían. Asimismo, su oído estaba en un estado de alerta constante. Si ocurría algo sospechoso, daban inmediatamente la alarma. Cualquier paso en falso podría tener consecuencias desastrosas, significaría la muerte para ellos y para muchos de sus camaradas. Como la distancia hasta el enemigo era muy corta, estaba a 30 a 50 metros de un edificio residencial, nuestros centinelas tenían que estar doblemente alerta. Esto fue confirmado por un grito alto. ¿Quién viene? ¿Contraseña? Solo después de dar la contraseña, el centinela nos permitió acercarnos. La situación no cambió en absoluto. Desde el rascacielos se oía un tranquilo tintineo. Hauptfeldwebel Michel estaba allí con la cocina de campaña. Los escuadrones habían recibido comida caliente y otras cosas que necesitaban, lo que debería ser suficiente antes de que trajeran comida caliente la próxima vez. Si había cartas, había que subirlas también. Al verme, nuestro tío se acercó y dio un informe en voz baja. Le di las gracias y le tendí la mano. Entonces, Michel, ¿cómo estás? ¿Todo bien con el convoy? Jabol, teniente. Nos alegramos de tenerle de vuelta en la compañía. Igualmente. Es una pena que queden tan pocos viejos en la compañía. Tenemos que aprovecharlos al máximo. El suboficial Pavellec ya le ha preparado la cena, teniente. Eso está bien, pero preferiría sopa de la cocina de campaña. Las caras de los tres veteranos que conocía bien me sonrieron con los dientes apretados, pero no interrumpieron la actividad. Respondieron a mi palmada amistosa en cada uno de sus hombros. Era como si nunca me hubiera ido. La sopa de cebada estaba, como siempre, buena. No contenía ninguna otra exquisitez. No importaba lo que nos diera cualquiera de nuestros cocineros, uno de los cuales era carnicero y el otro panadero, siempre se las arreglaban para hacernos algo digerible. Me volví hacia Michael y le dije que llegara a mi CP cuando hubiera terminado de repartir la comida. Mi amigo Uli Weingartner, Pavellec y Nemetz ya estaban en el puesto de mando. Uli me informó de que todo iba bien en nuestra sección. Durante un rato la situación se calmó. Me volví hacia Pavellec. Zusko, necesito que el teniente Fuchs, el Feldwebel Grossman y el Oberfeldwebel Jacobs lleguen al puesto de mando inmediatamente. Luego me dirigí de nuevo a Uli y le informé del cambio de comandantes y de que no me gustaba nada el estado de salud del comandante. Entonces apareció Hauptfeldwebel Michel e informó de que iba a abandonar la compañía con la cocina de campaña. Muy bien, Michel, trata de sobrevivir con los soldados y el Goulascanone. Ahora ya sabes aproximadamente dónde estaremos destinados mañana. Si tenemos suerte, puede que ya estemos en el Volga, si no, en algún lugar entre él y nuestra posición actual. Cuídense. Michel saludó rápidamente y salió. Pronto llegaron el oficial de campo Grossman y el Oberfeldwebel Jacobs, y un poco más tarde llegó también el teniente Fuchs. Bien, caballeros, tengamos una breve reunión, ustedes saben tan bien como yo cuál es la situación hoy. Tengo un herido leve y dos graves en mi compañía. El herido leve se quedará con la compañía. ¿Cuáles son sus bajas, Fuchs? ¿Ninguna? Excelente. Antes de hablar de mañana, le diré lo que nuestro comandante me dijo que le dijera. Yo estaba en el batallón.
Zimmerman está enfermo de ictericia. Esta noche fue reemplazado por el profesor mayor Dr. Weigert. Weingärtner y yo conocemos al Dr. Weigert desde sus días en Königsbrücke. Cuando se formó la división, el teniente Weingärtner era incluso comandante de pelotón en la 14ª compañía comandada por el Hauptmann Weigert, ese era su rango entonces. Creo que tuvimos suerte. ¿Quién sabe cómo se habría comportado con nosotros y con los soldados un comandante desconocido nombrado desde fuera? Exclamó Uli con alegría. Papá Weigert cuidará bien de nosotros. Es un gran chico. Y ahora para mañana. Los 2 cañones de asalto probablemente volverán a estar con nosotros. Así lo han solicitado sus comandantes y también nuestro regimiento. Además, nuestra artillería y nuestra 13ª compañía con sus obuses pesados de campaña también nos apoyarán mañana. Es decir, tendremos más potencia de fuego y no estaremos abandonados a nuestra suerte como esta tarde. Cuando hablé con el comandante de los cañones de asalto, el teniente Hempel, me dijo que si llegan, no será hasta las 9 de mañana como muy pronto. Para nosotros, eso significa que no podemos empezar hasta entonces. Cuando amanezca, tendremos que vigilar de cerca el terreno y las ruinas y dirigir nuestro fuego de artillería pesada contra ellos. Cuando lleguen los cañones autopropulsados, mi compañía se unirá a ellos en la lucha. Grossmann, usted tomará 2 pelotones e irá a la derecha y a la izquierda de la calle con el segundo cañón. Yo, junto con los demás, iremos también a ambos lados de la calle con el primer cañón del teniente Hempel. Usted, señor Fuchs, se moverá algo a la derecha en nuestra retaguardia. Dependiendo de cómo se comporte el enemigo, sabrá qué hacer y podrá cubrir a mi compañía con fuego desde el flanco derecho. Uli, tú actuarás según la situación. Te quedarás detrás de ambas compañías en reserva. Te avisaremos si te necesitamos. Y mantente en contacto. Jacobs, usarás tus ametralladoras pesadas y morteros pesados para inmovilizar al enemigo. Cualquier objetivo discernible debe ser destruido lo antes posible. Por supuesto, caballeros, es más fácil decirlo que hacerlo. Tenemos que estar preparados para un posible ataque en cualquier dirección. Después de todo, nadie puede saber en qué lugar de este montón de escombros podrían estar escondidos los yanquis. ¿Alguna pregunta? No. Entonces, hasta mañana, espero que todo vaya bien. Grossmann, quédate un minuto, por favor. 3 de mis camaradas salieron del puesto de mando. Grossmann, cuando lleguen los 2 cañones de asalto, te quedarás con el segundo de ellos. Está comandado por el Bamistro. Debemos estar lo más lejos posible a distancia auditiva, y si es necesario, poder gritar el sonido del motor para llamar la atención de las tripulaciones de los cañones de asalto sobre los obstáculos encontrados. Y debe dejar claro a sus soldados que deben mantenerse siempre alejados de los vehículos. Atraerán a nuestros hombres cuando traten de encontrar cobertura detrás de los vehículos. Pero ocurre exactamente lo contrario, las máquinas son muy visibles para el enemigo. Su blindaje no se deja intimidar por las armas ligeras, pero todo lo que esté fuera es un objetivo principal. Nuestra tarea principal será proteger a los 2 cañones de asalto de la sorpresa y dar confianza a las tripulaciones. Si no podemos comunicarnos con los comandantes mediante el lenguaje de signos, designaremos objetivos delante de ellos con bengalas. ¿Han establecido comunicación con sus vecinos de la izquierda? Sí, señor, teniente. ¿Algo más que no esté claro? No, teniente. Todo despejado. Entonces le deseo buenas noches. Gracias, teniente. Miré mi reloj. Todavía faltaba media hora para medianoche. Pavellec. Señor teniente. Ahora voy a dormir un poco. Compruebe que los centinelas de fuera están bien colocados, y si pasa algo, despiérteme inmediatamente. Jabol, teniente. Buenas noches. Dan Ki. En el suelo de mi nuevo puesto de mando, que ahora estaba situado en el pasillo del primer piso del ala del rascacielos que habíamos asaltado aquella tarde, aparté la basura, adapté mi portapapeles como almohada y extendí mi celtban en lugar de una manta.
Tenía el casco de acero junto a la cabeza y el fusil de asalto al alcance de la mano. Cuando intenté pensar si había olvidado algo, el cansancio se apoderó de mí. 25 de septiembre. Una palmada en el hombro me hizo levantarme bruscamente. Me había despertado mi compañero Lupfurer. Por un segundo me pregunté dónde estaba, luego reajusté mis reflejos. Miré el reloj, eran las 6:15 del 25 de septiembre. Me estiré y bostecé. Teniente dormía como un tronco. Tienes razón, Fusco, estoy cansado como un perro. ¿Pasó algo? No, señor teniente, o no le habríamos dejado dormir tanto tiempo. Traiga agua, quiero refrescarme un poco. Enseguida, teniente. Salí y me alivié. Todavía estaba oscuro. Solo se oía el sonido ocasional de los disparos a lo largo de todo el frente. No había ni una nube en el cielo, lo que significaba que nos esperaba otro día caluroso y soleado. Volví a las ruinas. El agua fría estaba buena. Solo era suficiente para lavarme ligeramente, pero el líquido fresco era vigorizante. Nuestro espía envió a un conductor con 2 botes de café caliente. Ahora cada uno de nosotros podría tener una bebida caliente junto con nuestras raciones de la mañana. Además, podíamos llenar nuestras cantimploras. Solo en circunstancias como esta te das cuenta de lo importante que es tener a una persona responsable en el puesto de mamá de la compañía. Apareció el mensajero del batallón, Marek. Teniente, un mensaje del batallón, Mayor Weigert ha tomado el mando. Nuestra tarea de alcanzar el Volga sigue vigente. Los cañones de asalto están en camino. En su sector operarán puestos avanzados de observación de artillería. El señor mayor desea al señor teniente y a sus soldados mucho éxito. Dan Ki, Marek. Informe a Major que todo está en orden en el frente y que el ataque comenzará en cuanto lleguen los cañones de asalto. Jabol, teniente. Ah, sí. Casi lo olvido, el teniente Weingartner será reemplazado por un nuevo oficial. Llegó anoche con el mayor Weigert. Su nombre es Hauptmann Funk. Tengo que llevarlo con el teniente Weingartner, mostrarle los alrededores, y luego regresar al cuartel general del batallón con el teniente Weingartner. ¿Han llegado ya los oficiales? No, señor teniente. Entonces dígale a Major que nos alegramos de verle como nuestro comandante y que todo está en orden aquí en el frente. Informaré a los comandantes de la 6ª y 8ª compañías que el Hauptmann Funk tomará el mando de la 5ª compañía. Marek se deslizó fuera. Así que se decidió que un oficial más sería suficiente para nuestro batallón. ¿Cuándo, al menos aproximadamente, llegará la reposición en suboficiales y soldados rasos? No podemos seguir avanzando con tan pocos efectivos. Ayer tuvimos suerte. Pero, ¿qué nos deparará el día de hoy? ¿Cómo se desarrollará? No tenía nada en contra de que llevaran a mi amigo Uli al cuartel general y que este Hauptmann Funk tomara el mando en su lugar. Uli no era mucho más joven que nuestro comandante, pero al menos era consciente de lo que teníamos que afrontar en el frente. Un solo oficial no era suficiente para reponer las unidades de primera línea que tan desesperadamente necesitábamos. Espero que alguien de arriba se dé cuenta de ello e intente rectificar la situación. Antes de que amaneciera del todo fuera, ordené que me convocaran los comandantes de las compañías 6ª y 8ª, así como el Feldflegrossmann. Les informé del cambio en el mando del batallón y de que el teniente Weingartner sería sustituido por el Hauptmann Funk, a quien pronto conoceríamos. El teniente Fuchs se puso en contacto con el flanco izquierdo del 3er batallón de nuestro regimiento bajo el mando del Hauptmann Rittner, y mi compañía con el flanco derecho del 171º batallón de reconocimiento. Caballeros, lo más importante hoy es el hecho de que los 2 cañones de asalto de ayer estarán aquí de nuevo para darnos apoyo. Además, habrá observadores de fuego de artillería avanzada en nuestro sector, como el mayor Weigert transmitió a través de un mensajero. Les deseo lo mejor. Auf Wiedersehen. Mis camaradas volvieron a sus unidades. Ahora solo tenía que esperar al teniente Hempel y sus 2 cañones de asalto.
Esperar puede ser duro para los nervios. No me di cuenta de que había amanecido completamente, y de repente era un día despejado. Con 3 soldados de la sección de control de mi compañía, estaba inspeccionando disimuladamente el terreno frente a nuestro frente. Para tener una mejor visión, Pavellec y yo subimos las escaleras, que estaban completamente cubiertas de escombros, hasta el segundo piso. Con nuestros prismáticos escudriñamos los edificios de enfrente, tratando de detectar cualquier indicio de la presencia del enemigo allí. Sin embargo, debían de estar bien camuflados, no logramos ver nada. Una cosa estaba clara, hoy no podíamos ir de frente, como habíamos hecho ayer, cuando aprovechamos la sorpresa táctica. En primer lugar, delante de nosotros solo había ruinas de edificios altos, las casas particulares de madera habían sido incendiadas, en segundo lugar, alguien había avisado ayer a los íbanos con antelación, y en tercer lugar, tendríamos que movernos con cautela de edificio en edificio si no queríamos encontrarnos de repente atrapados. En ese momento las manecillas de nuestro reloj se acercaban lentamente a las 9. El teniente Hempel y sus estujetres no tardarían en aparecer. Más allá del Volga el sol aparecía como una bola roja. En todos los aspectos, hoy prometía ser un día caluroso. Durante una buena hora la artillería de ambos bandos tocó su melodía asesina. Primero se oía un informe, luego el silbido de un proyectil volando a lo largo de una trayectoria muy por encima de nosotros, y luego en algún lugar muy por detrás del frente o en nuestra retaguardia, el sonido de un impacto y una explosión. Estábamos muy familiarizados con estos sonidos de batalla. Como no nos afectaban directamente, no molestaban especialmente a nadie. La caída de una mina desde un mortero pesado con el ruido sordo característico de la explosión era mucho más peligroso para nosotros. Lo mismo ocurría con los proyectiles de 76 milímetros de los cañones Ratsboom, porque aquí nunca sabes qué vas a oír primero, si el sonido de la explosión o el impacto en el objetivo en el que te encuentras. Se oyó un ruido metálico de orugas detrás de nosotros. Oh, gracias a Dios. Es el teniente Hempel. Descendimos cautelosamente por la escalera. Mientras bajábamos, vi a los 2 vehículos de combate doblar la esquina. Unos segundos después se detuvieron detrás de mi puesto de mando. El teniente Hempel y el segundo comandante del cañón de asalto salieron de los vehículos. Hempel me sonrió. Bien, Erhal, hemos conseguido lo que nos habíamos propuesto. Informé a mi comandante de lo bien que trabajamos juntos ayer y del hecho de que hoy necesitáis desesperadamente nuestra ayuda de nuevo. Para él fue bastante fácil enviarnos aquí también debido a las órdenes del mando del cuerpo de ejército de ayudar a su división. Así que mi petición urgente, con la que me dirigí al comandante del batallón, dio el resultado deseado. Ahora, manos a la obra. ¿Tiene un mapa, o prescindimos de él y lo discutimos todo verbalmente? Prefiero la segunda opción. Tienes que llegar a la orilla del Volga. Su flanco derecho descansa sobre el río Tsaritsa. La frontera de la izquierda está a lo largo de esta calle asfaltada. Se supone que debemos controlar el sector dentro de estos límites. Cuando la calle se divida en dos o llegue a una intersección, mi segundo cañón de asalto se desplazará hacia la derecha. Es muy importante que los soldados asignados a este cañón lo sigan. No importa si gira a la izquierda o a la derecha o si sigue recto. Eso es comprensible. Ya lo he discutido en detalle con el comandante del pelotón, Feldfebel Grossmann. El Feldfebel Grossmann estaba escuchando nuestra conversación, porque él, viendo que los cañones se acercaban, vino de inmediato desde su posición en el CP. Grossmann, toma los escuadrones de Roter y Kowalski. Yo tomaré el escuadrón de Dittner y el cuartel general de la compañía. Y no olviden que deben tratar de mantenerse a distancia del vehículo de combate, pero al mismo tiempo mantener contacto visual con su comandante en todo momento. ¿Cuándo podemos salir, Hempel? Estamos listos para salir. De acuerdo. Entonces salimos en 10 minutos. Iremos a informar a los soldados. Grossmann, ya sabes qué hacer. Yo iré con el primer cañón de asalto, y tú trabajarás con el segundo. Nuestros vecinos de la derecha e izquierda nos seguirán como acordamos.
La octava compañía del Oberpfälzbel Jacobs y la quinta compañía también conocen sus tareas. Buena suerte, Grossmann. Asintió y se dirigió a sus soldados. Zusko, trae aquí a la unidad de Dittner, pero ten cuidado. No queremos que los ívanos se den cuenta de nada. Jabol, teniente. Los dos comandantes de los cañones de asalto se metieron en las escotillas. Los motores giraron suavemente. El Oberpfälzbel Dittner llegó con su escuadrón. Le ordené que intentara mantenerse paralelo al movimiento del cañón de asalto, moviéndose por el lado izquierdo de la calle. Yo, junto con los soldados de la compañía de control, me moveré cerca del borde derecho de la calle. Han pasado 10 minutos. Un breve saludo entre yo y el teniente Hempel, y aquí está el coche, motor aullando, con un estruendo comienza a moverse. Otro día de lucha había comenzado. El cañón del vehículo de combate del teniente Hempel mira fijamente a lo largo de la acera de asfalto. La escuadra de Dittner avanza a toda prisa por el lado izquierdo, yo me muevo detrás del vehículo, aprovechando cualquier cobertura cercana. Los soldados del escuadrón de control y yo permanecemos en el lado derecho. El primer grupo de edificios cercanos al rascacielos que ocupamos no mostraba señales de movimiento. El cañón de asalto se acercó lentamente a estas casas. Dittner y su escuadrón avanzaban por la izquierda. Seguíamos operando al azar, ya que no sabíamos dónde estaba nuestro enemigo. Con una carrera general hacia adelante de unos 30 metros irrumpimos en el primer edificio, lo tomamos, tratando de divisar al enemigo. No había ninguno. Hempel en su máquina de combate se acercaba cautelosamente a la casa. El segundo cañón de asalto, que había avanzado un poco, giró a la derecha en la calle lateral detrás de nosotros. El Pfälzbel Grossmann y sus dos escuadrones avanzaron por turnos junto a la máquina de combate, a derecha e izquierda de la misma. A mi orden, ambos escuadrones se desplazaron hacia nuestro lado y atravesaron la fachada del edificio. Durante unos segundos nos quedamos inmóviles antes de que nuestros camaradas giraran a la izquierda, por una calle paralela. Buena maniobra, chicos. Ahora nuestro cañón de asalto también se acercaba. Como los comandantes de ambos vehículos tenían comunicación por radio, no había lugar para el azar. Detrás del edificio comenzaba una nueva calle lateral. Ahora nos precipitamos hacia esta bifurcación, controlando simultáneamente grupos de edificios a nuestra derecha e izquierda, vigilándonos por todos lados. Un disparo desde la derecha, donde estaba la columna del Pfälzbel Grossmann, anunció que el enemigo había decidido dejarse ver. Se oyó fuego de ametralladoras y fusiles, que poco a poco se fue extendiendo hacia la derecha. Era la compañía de Fuchs la que también había entrado en contacto con el enemigo. Pero todavía no ocurría nada a nuestro alrededor. Sin embargo, cuando llegamos a la encrucijada, recibimos fuego de ametralladora. Nos pusimos a cubierto. Ahora teníamos que avanzar bajo fuego de armas ligeras y de mortero desde la casa destruida que teníamos delante. Por las interrupciones en las posiciones enemigas me di cuenta de que eran el Oberpfälzbel Jacobs y sus hombres los que devolvían el fuego. Informé al teniente Hempel, gritando por encima del ruido del motor de su coche, de los objetivos visibles para nosotros en las posiciones enemigas, que nos estaban dando especiales problemas. Sin preocuparme de cubrirme, permanecí cerca del cañón. En ese momento el enemigo se animó en toda nuestra sección. De repente, la artillería de ambos bandos se unió a la lucha. Había tal estruendo que era difícil determinar qué volaba y desde dónde, pero ni siquiera en medio de la batalla nos olvidamos de nuestra tarea. Uno tras otro los puntos de fuego enemigos en la dirección de nuestro ataque fueron destruidos. Como llevábamos dos cañones de asalto, de repente nos encontramos en el borde mismo del ataque. Nuestros vecinos de la derecha y de la izquierda desaparecieron en alguna parte, quedaron detrás de nosotros. Probablemente por eso nos encontramos de repente bajo el fuego enemigo de fusiles y ametralladoras desde el flanco, donde deberían haber estado nuestros vecinos. Aquí también nos ayudó nuestra escolta. Un disparo bastó para acabar con el fuego de ametralladora. Los heridos leves fueron retirados al puesto de curas de mi puesto de mando. Dos heridos graves fueron atendidos inmediatamente y enviados a retaguardia a la primera oportunidad.
Mi voz estaba completamente ronca por tener que gritar, señalando los objetivos que había encontrado al teniente Hempel. Cuando intenté hablar después, todo lo que salió de mi boca fue un resuello. El teniente Hempel me informó de que ambos cañones de asalto tendrían que retirarse porque se estaban quedando sin munición. Además, necesitaban repostar. Se esperaba que ambos vehículos regresaran en aproximadamente una hora. Miré el reloj. Eran las 2:10. ¿Dónde va el tiempo? Ordené a mis subordinados que permanecieran en sus escondites y esperaran el regreso de los vehículos de combate. Ahora tenía tiempo para hacer un informe escrito al comandante del batallón. Y Nemetz lo entregaría al CP del batallón. El pelotón de Dittner rodeó a 7 rusos escondidos en el sótano del edificio que capturamos. No ofrecieron resistencia a nuestros soldados y se rindieron inmediatamente. Me trajeron a los prisioneros. Los soldados tenían entre 20 y 40 años. A través de Pavellek pregunté a 2 prisioneros más jóvenes de dónde eran. La respuesta fue: somos de la Ucrania polaca, de la zona de Lemberg. A través de Pavellek, que estaba traduciendo, les pregunté si sus compañeros estaban escondidos en las ruinas cercanas. Respondieron afirmativamente y añadieron que algunos de esos soldados ya no querían luchar. Dejé fumar a los prisioneros. Se sorprendieron e inmediatamente se animaron. Estaban convencidos de que éramos seres humanos como ellos. ¿Qué les había contado la propaganda soviética sobre nosotros? Me dirigí de nuevo a aquellos 2 jóvenes ucranianos y les pregunté si estaban dispuestos a volver con sus camaradas sin armas y animarles a desertar hacia nosotros. Les ofrecí una opción: quedarse con nosotros o continuar la lucha. Tras consultar brevemente entre ellos, ambos aceptaron. Me aseguraron que volverían, independientemente de cómo fueran las cosas. Quería ver si mi evaluación de estos hombres era correcta. Si regresaban con los demás que no deseaban luchar, nuestra tarea futura sería al menos un poco más fácil. Si me equivocaba, entonces la pérdida de 2 prisioneros de guerra no es gran cosa. En ese momento, me pareció como si toda la línea del frente decidiera de repente tomarse un pequeño descanso. El fuego de las armas ligeras se volvió desordenado, las ráfagas de proyectiles también se oían de vez en cuando aquí y allá. El sol abrasaba sin piedad, inundando todo a su alrededor con su luz. Para tener una mejor idea de lo que ocurría delante y a nuestra izquierda, me deslicé por la pared hasta la esquina del edificio, me asomé cautelosamente por la esquina para ver por dónde iba la calle, qué obstáculos podría haber delante de nosotros. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, retrocedí bruscamente y volví a asomarme con cautela. No, no estaba soñando. A menos de 3 metros de mí vi una cabeza humana. Una cabeza y nada más. Faltaba el resto y no lo veía por ninguna parte. Si hubiéramos estado atacando en ese momento, puede que solo hubiera vislumbrado la imagen. Pero ahora que todos esperábamos el regreso de los cañones de asalto, tuve tiempo de inquietarme por lo que vi. La cabeza estaba perfectamente separada del cuerpo. Pero, ¿dónde estaba el cuerpo? Pensé involuntariamente en Salomé, que exigió que le presentaran la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. La calle descendía gradualmente hacia el Volga. Todavía no podíamos ver el río porque estaba bloqueado por casas y ruinas. Tampoco se veía nada en las posiciones enemigas. Volví con los soldados del mando de mi compañía. ¿Habían regresado los ucranianos? Los 5 prisioneros que quedaban se apiñaban en grupo en un rincón cerca de la entrada. Estaban custodiados por un soldado. Cuando vuelva el teniente Hempel, tendré que enviarlos a retaguardia. Justo entonces, de detrás de un montón de escombros a nuestra izquierda, aparecieron los 2 ucranianos. No podía creer lo que veían mis ojos, no estaban solos. Por la abertura de la pila empezaron a aparecer uno tras otro, 1, 2, 9, 13, 22 personas. Jesús, no me lo podía creer. Los 2 ucranianos sonreían alegremente y estaban claramente orgullosos de su éxito. El suboficial Pavellek intercambió unas palabras con ellos y luego me dijo: «Ya han tenido bastante. Pregúntales si tienen armas pesadas.
Los prisioneros respondieron negativamente. Solo fusiles y algunas ametralladoras. Artillería disparando desde el otro lado del Volga, y morteros pesados atrincherados a lo largo de este lado del río. Después de interrogar a los prisioneros, me enteré de que la fuerza de esta unidad era solo de unos 100 a 150 soldados que defendían nuestra sección. Entre ellos había un teniente menor, varios sargentos y sargentos menores. El cuartel general, con oficiales superiores y el comisario, situó el CP en la orilla del Volga. Los prisioneros parecían silenciosos y desconfiados. A través de Pavellec les informé de que no tenían nada que temer, que serían bien tratados y que serían llevados a la retaguardia. 2 soldados del pelotón de Dipner recibieron la orden de llevar a los prisioneros de guerra al puesto de mando del batallón y regresar inmediatamente a su pelotón. Llevé a los 2 ucranianos aparte y a través de Pavellec les pregunté. El teniente quiere saber si queréis quedaros con nosotros. No se os pedirá que luchéis. Cuando tengamos heridos, ayudaréis a llevarlos a la retaguardia. Os alimentaremos como a nosotros y os trataremos bien. Discutieron la propuesta durante 1 minuto y luego preguntaron. ¿Y luego qué pasará? El teniente os dará un documento en el que conste que habéis ayudado a soldados alemanes heridos, por lo que merecéis un buen trato. Otra breve conferencia entre ambos, tras la cual Pavellec tradujo. Están de acuerdo. Pero bajo ninguna circunstancia dispararán. Dígales que no espero que lo hagan. Preguntales sus nombres. El pequeño, de figura robusta y ojos oscuros, se llamaba Peter, y el delgado y más alto, Paul. He ordenado a Fusco que los vigile a ambos. ¿Dónde está el Sturmgeschütze? Ha pasado 1 hora. Ajá, ya puedo oírlos. Mi vecino también oye el tintineo de las orugas y se da cuenta de que la batalla está a punto de reanudarse. Cuando los vehículos se acercaron a nuestras posiciones, la cabeza del comandante apareció por la escotilla del primero de ellos. Al mismo tiempo, el segundo cañón se desplazó hacia la derecha, hacia donde estaba el pelotón de Feldfebel Grossmann. Tuve que tomarme un poco más de tiempo, pero ahora podemos avanzar de nuevo. ¿Ha cambiado algo en el frente? Preguntó el comandante del primer vehículo de combate. Le conté brevemente lo que había ocurrido durante la última hora. También le conté los resultados de mis observaciones de la calle y lo que los prisioneros habían informado sobre el número de enemigos. El teniente Hempel comentó entonces. El segundo cañón informa que están todos allí. Entonces, vamos. El motor rugió, las orugas zumbaron y el pesado coloso, sin el cual nos habría sido mucho más difícil, se puso en marcha. Esperamos hasta que el coche de Hempel giró en la calle que llevaba al Volga. Y entonces, como habíamos hecho antes, seguimos a los coches de la derecha y de la izquierda en formación dispersa. Fuimos recibidos por fuego de fusilería. Ahora el enemigo tenía objetivos. Hempel detuvo el coche, al darse cuenta de que no podíamos seguir avanzando. Mis soldados, a ambos lados de la calle, volvieron a abrir fuego sobre los objetivos a medida que los divisaban. Incluso las ametralladoras pesadas y los morteros de la 8ª compañía se unieron a nosotros. Pero no podíamos avanzar porque el enemigo disparaba desde todas las direcciones. Nos disparaban desde los pisos superiores, luego recibimos fuego desde la derecha, después desde la izquierda y delante de nosotros. La aparente calma y tranquilidad que había reinado aquí hacía solo unos minutos se convirtió de repente y de inmediato en todo lo contrario. El enemigo no desaprovechó sus oportunidades. De repente, nuestros soldados aparecieron jadeando detrás de nosotros. Un Hauptmann apareció a mi lado y se presentó, intentando recuperar el aliento. Fang. Soy el comandante de la 5ª compañía, que recibió órdenes del batallón de apoyaros. Por la forma en que se comportó, me di cuenta de que el Hauptmann tenía poca o ninguna experiencia de combate. Le respondí. Oye. Estoy al mando de la 7ª compañía. Yo sé. ¿Por qué no avanzamos? Deberíamos movernos con los cañones de asalto y continuar el ataque. ¿Y qué podía decirle a este hombre en tal situación en presencia de mis soldados, algunos de los cuales estaban muy cerca?
Este oficial era un Hauptmann, y yo solo soy un teniente. El Hauptmann debe mantenerse a cierta distancia del cañón de asalto. Si no la guarda, es hombre muerto. Pero este idiota no tenía intención de seguir mi consejo. Ordenó a un pelotón de su quinta compañía que se situara detrás del Stuge 3, y en un segundo un grupo de entre 8 y 10 soldados se había agrupado detrás del cañón de asalto. Los rusos concentraron inmediatamente el fuego sobre este objetivo. Por nuestra parte, intentamos abrir fuego pesado sobre el enemigo para destruir los objetivos identificados en sus posiciones. Pero el éxito no nos acompañó en absoluto. Aquí cayó uno de los soldados y se quedó inmóvil en el suelo. Otro gritó y, agarrándose el hombro, volvió corriendo en nuestra dirección. Y entonces el propio Hauptmann recibió una bala. Agarrándose el muslo derecho, se dobló por la mitad a causa del dolor. 2 soldados lo recogieron y todo el pelotón corrió hacia nosotros lo más rápido posible. Esta pesadilla duró solo unos minutos. Yo estaba fuera de mí de rabia. Nuestro héroe, que hasta ese momento no había estado en primera línea ni un solo minuto en toda la guerra, intentó demostrar su valentía. Y aquí el resultado: un muerto, un herido grave, 2 con heridas de mediana gravedad, y el propio valiente herido de bala en el muslo. Hubiera sido mejor que ese estúpido de Gani se hubiera quedado en casa o en el lugar de donde viniera. Apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que le diera. Ya ves lo que has hecho. Pero no quisiste seguir el consejo de un simple teniente. Se sintió mortificado. En voz baja el Hauptmann dijo: tenías razón. Debería haberte escuchado. Le di la espalda. El Hauptmann, apoyado por 2 ayudantes, regresó a la retaguardia. Consiguió quedarse en el frente menos de un día. En cualquier caso, tendré que informar de este caso exactamente al comandante. No debería enviar oficiales así como sustitutos al campo de batalla. La falta de experiencia en combate urbano es casi una sentencia de muerte. Mientras tanto, mi compañía logró dar un salto adelante. Los cañones de asalto también han avanzado. Si lográbamos tomar el siguiente bloque, podríamos ver el Volga. Me alegró ver que a la izquierda nuestros vecinos avanzaban casi en línea con nosotros. La vista a la derecha, donde estaban el Feldfebel Grossmann y sus hombres, estaba oscurecida por edificios y montañas de escombros. También allí se libraba una batalla encarnizada. Volví a alcanzar el cañón autopropulsado. Como ayer, disparaba solo cuando detectaba objetivos que podían ser alcanzados por fuego directo. Teníamos que acabar con los supervivientes. Llegamos al siguiente cruce. El cañón de asalto de Hempel disparó hacia una calle lateral a la izquierda, por la que detectó el movimiento de soldados enemigos. El compañero de Hempel en el segundo vehículo de combate se movía a nuestra derecha. Tras recorrer brevemente la calle, mis soldados llegaron a las casas del otro lado. Ahora ambos cañones de asalto estaban en el corazón de la batalla. Hacían falta nervios de acero para mantener la calma y no perder de vista el panorama general. Pudimos avanzar gracias a nuestros camaradas que golpeaban todo lo que detectaban con los 2 cañones. Los soldados comprendieron la situación y utilizaron este conocimiento. Sabían que los yanquis se estaban poniendo nerviosos. El enemigo retrocedía, lentamente, sin dejar de oponer una feroz resistencia. Ni siquiera la artillería enemiga, cuyos proyectiles estallaban de vez en cuando donde se libraba la batalla, podía impedir lo inevitable. Como no tenían información precisa sobre nuestra posición, la mayoría de los proyectiles caían demasiado alto o demasiado bajo. Después de avanzar metro a metro, llegamos al centro del último gran grupo de edificios. El teniente Hempel me indicó que se había quedado sin proyectiles y que tendría que dar media vuelta. Eso era todo por hoy. No podía decirme si seguiría ayudándonos en esta sección mañana. Le hice un gesto de agradecimiento con la mano. Pronto perdimos de vista a nuestros valientes ayudantes. No podíamos perder tiempo. Antes de que los rusos descubrieran que la situación había cambiado, debíamos intentar llegar a la esquina del siguiente bloque.
Mientras recorríamos unos metros más con nuestras armas pesadas, un mensajero saltó a nuestro flanco derecho. Incluso tumbado, consiguió gritarme: «Teniente, Feldfebel Grossman ha sido asesinado». El suboficial Rotter ha tomado el mando. Durante unos segundos me quedé atónito. La noticia me cayó como un rayo. Pero no tuve tiempo de pensar en ello. Teníamos una tarea que cumplir sin que nos dispararan a nosotros, a ser posible. Apretando los dientes, me dirigí a la siguiente esquina. Dos jóvenes alemanes suditis mal entrenados corrieron hacia mí gritando. Pude ver el horror en sus caras. «Vienen los rusos. Vienen los rusos». Uno fue recompensado con una patada en el culo, el otro con unos azotes. Luego les di la vuelta y exclamé: «Podéis consideraros afortunados de que solo os traigan de vuelta al frente». El Oberfreiter Dittner volvió a su posición con el brazo vendado por arriba un poco más y lo habríamos perdido también. «Dittner, vigila a estos dos. Están perdidos». Dittner asintió y se los llevó a ambos. Si no hubiera tenido a mis silesianos conmigo, las cosas habrían sido mucho peores. Eran la columna vertebral de nuestra unidad y podían trabajar con total entrega. Pero sabían que ninguno de ellos se quedaría atrás. A lo largo de los años, se lo he inculcado a mis soldados una y otra vez. Tuve la oportunidad de asegurarme de que los nativos de Alta Silesia y sus compatriotas de Silesia Media y Baja seguían siendo la columna vertebral de nuestro regimiento. En las últimas tandas de reposición llegaron soldados de otras regiones de nuestra patria, y solo unos pocos, viejos, consiguieron regresar a su unidad. Gracias a Dios. Llegué a la encrucijada. Habíamos avanzado bastante a lo largo de casi todo el frente de la ofensiva. Caía el crepúsculo. Un poco más y se hizo el silencio por todas partes. Este silencio ahora solo era roto por ocasionales disparos de fusil o raras ráfagas de ametralladora. De nuevo era el momento de mirar y escuchar. Innumerables ojos a ambos lados miraban atentamente delante de ellos, a derecha e izquierda. Una sorpresa mortal podía acechar tras cualquier esquina. Una vez tomadas las precauciones necesarias, me dirigí al flanco derecho. El suboficial Pavellec vino conmigo. Quería despedirme de mi fiel Feldfebel Grossman. El suboficial Rotter dio su informe con voz grave. ¿Dónde está Grossman? Desde aquí está a unos 100 metros hacia la retaguardia. Seguimos a Rotter en silencio. Mi comandante de pelotón estaba tendido en la ruptura del muro. Había muerto instantáneamente por una ráfaga de ametralladora rusa. ¿Cómo sucedió? Los soldados dijeron que de repente desde una alcantarilla, todavía se puede ver este escondite, le dispararon por la espalda. Feldfebel Grossman fue asesinado al instante, antes de que pudiera emitir un sonido. Nos dirigimos a la alcantarilla y abrimos la entrada. Debajo no se veía nada. Había soportes de hierro que conducían a la alcantarilla. Nuestros soldados abrieron fuego inmediatamente contra la entrada de la boca de alcantarilla, pero la tapa de la trampilla abierta se cerró de golpe al instante. Los soldados lanzaron granadas hacia abajo, pero fue en vano. Era como la aparición de un fantasma. Fusco, llévate los efectos personales de Feldfebel Grossman y encárgate de que Feldfebel Michel los lleve a la retaguardia con la cocina de campaña. El suboficial Paul se encargará de los muertos y heridos. Mi compañero Führer estaba claramente disgustado por la muerte de nuestro camarada. En lugar de responder, simplemente asintió. Encontró la mochila de Grossman, metió las escasas pertenencias en una bolsa de pan y luego cubrió el cuerpo sin vida con una lona. En señal de respeto, hicimos nuestro último saludo militar. Con los dientes apretados y los rostros petrificados, permanecimos de pie un rato, y luego volvimos al presente con sus interminables responsabilidades. Rotter, hasta nuevo aviso, tomarás el mando del pelotón de Grossman. Jabol, teniente. ¿Cuáles son sus pérdidas? Por lo que sé, tenemos 3 muertos y 5 heridos, 2 de ellos graves. Entre los muertos está el oficial de campo Grossman. Maldita sea. Eso es casi un escuadrón entero.
Perdimos 4 en mi grupo. Ya son 12. Si queremos llegar al Volga mañana, tendremos que traer a la quinta compañía del teniente Weingartner. Escucha, Rotter, cuando consigas algo de comida de la cocina de campaña y las cosas se calmen aquí, ven a verme y pensaremos juntos en la situación. Lleva al teniente Fuchs de la sexta compañía contigo. Su mensajero sabrá cómo encontrarnos. Fijaremos una hora, digamos una hora después de que llegue la cocina de campaña. Jabol, teniente. Entendido. Volvimos por donde habíamos venido. Me dirigí a mi puesto de mando, mirando atentamente a mi alrededor. Estaba a poca distancia de la parte trasera de la bifurcación de la calle. Llegamos allí cuando empezaba a oscurecer. Era un terreno llano, donde no había montones de escombros ni ruinas de los bombardeos. Aún así, nos protegía de la metralla y no era visible para el enemigo. Detrás de una lona de camuflaje, a la luz de la lámpara Hindenburg, escribí un informe para el batallón. Cuando llegó nuestro Hauptfeldwebel, pudo cogerlo en el puesto de mando del batallón. Salí y pronto estaba fuera de la sala de Dittner. Entonces, Dittner, ¿lograste calmar a esos dos tipos? Jabol, teniente. Han entrado en razón. Solo son inexpertos. No son cobardes. Solo han pasado por mucho hoy. Tiene razón, pero tenemos que asegurarnos de que no vuelvan a flojear. ¿Cuántas personas hay en tu departamento ahora mismo? Hay 8 personas conmigo. Mañana se adelanta la quinta compañía. Informé al batallón que sin refuerzos no podemos cumplir nuestra tarea. Después de las pérdidas de hoy, estamos demasiado débiles. ¿Pudo hacer contacto con su vecino de la izquierda? Jabol, teniente, estamos en contacto con ellos. Nemetz apareció e informó al Oberleutnant Dittner de la llegada de la cocina de campaña, y nos pusimos en marcha para conseguir comida. Dittner había asignado 2 soldados a la guardia, uno novato de la última reposición y otro de la vieja guardia. No hacía falta que les hablara a los viejos de la necesidad de estar alerta, porque, como yo, lo habían aprendido bien en los últimos meses. Nuestros jóvenes tenían que aprenderlo igual de rápido. De regreso a mi puesto de mando, que rápido corrí ese corto trecho, me topé con nuestro mensajero Marek, del cuartel general del batallón. Señor teniente, el señor mayor quiere saber la situación en el frente. Le presenté mi informe escrito. Está todo aquí, Marek. Dígale al señor mayor que mañana necesitaré unidades de la quinta compañía urgentemente. De lo contrario no podremos atacar. Y me gustaría que Major se pusiera en contacto con el regimiento e insistiera en que necesitaremos el apoyo activo de nuestra artillería pesada, porque mañana no vendrán los cañones de asalto. Me lo ha hecho saber también su comandante, el teniente Hempel. Tal como pensaba, el teniente Weingartner volvió a tomar el mando de la quinta compañía. Marek me dijo que llegaría pronto. Dejé marchar a Marek y pronto se metió en la oscuridad. La cocina de campaña había subido y ahora estaba a unos 100 metros detrás de nosotros, metida entre las casas. Al igual que la noche anterior, la bulliciosa actividad a su alrededor se desarrollaba en un silencio casi absoluto. Solo se oían conversaciones en voz baja y el mismo tintineo de los waks. Algunos soldados llegaban en silencio, otros se marchaban con la misma tranquilidad. Cada uno procuraba no permanecer cerca de la cocina más del tiempo necesario. Vi al Hauptfeldwebel Michel, me saludó y me dio un informe. Asentí con la cabeza. Michel, Pavellec está a punto de entregar al Feldfebel Grossmann, que fue asesinado ayer por la tarde. Lleva su cuerpo a la retaguardia. Llévate también sus efectos personales. Te darán las pertenencias de los otros muertos para que se las envíes a sus familiares. ¿Tiene algo más que informar? Jabol, teniente. Recibimos correo hoy, pero será mejor distribuirlo después de que termine este alboroto. De acuerdo. ¿Qué has hecho hoy? Sopa de guisantes. Bueno, vamos a intentarlo. Mientras comía esta deliciosa sopa, de repente me di cuenta de que hoy no había comido nada en todo el día, ni siquiera una miga.
Una vez que mi pabellec me puso una petaca en la mano, bebí unos sorbos del café ligeramente caliente. Ahora, al amparo de la oscuridad, todos podíamos comer a gusto, incluso los centinelas después de ser cambiados. Con el enemigo ocurría lo mismo, por lo que pudimos deducir de los tretminen que encontramos durante el ataque. Se puede aplazar el suministro de lo necesario a un soldado durante un tiempo, pero no puede durar indefinidamente. Mientras terminaba el resto de mi sopa, llegó mi amigo Uli Weingärtner. No noté la habitual sonrisa ladina en su rostro. Ya conocía nuestras pérdidas del día. Además, él también se estaba tomando muy mal la pérdida de Grossman. Su breve aparición, como invitado, en el cuartel general del batallón pasó casi desapercibida. Papá Weigert lamentó que el Hauptmann Fanck hubiera sido herido tan pronto. El enfado que había sentido esta tarde hacia los representantes del mando superior casi había desaparecido. Aún así, ya no se podía cambiar nada. Le conté a Uli la situación que ya había escrito en mi informe al comandante. Uli, debido a las pérdidas de hoy, tu compañía tendrá que avanzar mañana junto a nosotros. Más tarde, dentro de media hora, deberían llegar el teniente Fuchs y el suboficial Rotter, que se hizo cargo del pelotón de Grossman, y celebraremos una reunión. Oberfeldwebel Jacobs también estará presente. Tenemos que pensar en cómo vamos a llegar al Volga mañana. Debo admitir que es el hueso más duro que hemos tenido que romper. Ya tenía claro que tendría que entrar en batalla con vosotros mañana, desde el momento en que me enteré de nuestras pérdidas. Gracias a que ustedes pudieron avanzar, el tercer batallón del Hauptmann Rittner también pudo hacer retroceder al enemigo hasta el Volga. Al mediodía nuestro comandante ya sabía que mañana no tendríais cañones de asalto. Como el esfuerzo principal se concentrará en vuestra sección y en la sección del 171º Batallón de Reconocimiento, vuestro vecino de la izquierda, la división prometió mañana apoyo con fuego de artillería pesada. Vuestros éxitos han sido reconocidos por el mando del regimiento. Esperemos que nuestra tan necesaria suerte no nos abandone mañana. Nuestro Hauptfeldwebel subió e informó que estaba a punto de partir con la cocina de campaña. Lo vimos desaparecer en la oscuridad, llevándose con él a nuestro buen camarada, que se merecía los mejores recuerdos de sí mismo. Mis camaradas de las compañías sexta y octava ya me esperaban en mi puesto. Un rápido apretón de manos, tras el cual nuestros pensamientos se centraron inmediatamente en la tarea que teníamos por delante. Le pregunté al comandante de la sexta compañía. Señor Fuchs, ¿cuáles fueron sus bajas y cuántos hombres quedaron en la línea? En mi compañía hay 2 muertos y 4 heridos. Tengo 44 hombres a mi disposición para la batalla de mañana. Jacobs, ¿cómo va su compañía? Tuvimos suerte, solo 2 heridos leves. El número de efectivos era de 38. ¿Y tú, Uli? No hubo bajas, 48 hombres, como antes. ¿Así que tienes 4 escuadrones a tu disposición? No, 5. He dividido los 4 compartimentos en 5. Muy bien. Envíame 2 escuadrones a mí y 1 a Fuchs. Con los 2 restantes, muévanse detrás de nosotros y traten de mantenerse en el centro de nuestro sector para ayudarnos si tenemos problemas donde quiera que surjan. ¿Y qué táctica seguiremos mañana? ¿Alguna idea al respecto, caballeros? Tras pensar un rato, el teniente Fuchs declaró. Como mañana no podemos contar con nuestros 2 cañones de asalto, tendremos que actuar como nos han entrenado, atacar, inmovilizar al enemigo en el suelo con fuego pesado de ametralladora y mortero, y luego avanzar. Antes de que el enemigo se dé cuenta de que estamos atacando, ya habremos capturado parte del territorio que ocupa. Además, contaremos con el apoyo de la artillería. Su fuego debe concentrarse en los objetivos más cercanos de las posiciones enemigas. Después de discutir los pros y los contras, decidimos seguir la sugerencia del teniente Fuchs. Fijamos la hora del ataque a las 7:45 de la mañana y sincronizamos nuestros relojes. Jacobs, coloque sus ametralladoras pesadas de modo que puedan apoyar eficazmente a las tropas que avanzan. Lo mismo vale para los morteros. Voy al comandante del batallón con un informe personal. Cuando mis compañeros se hubieron marchado,
me volví hacia Pavellec. Zuzko, lo has oído todo. Voy al puesto de mando del batallón. Llevaré a Nemetz conmigo. Si ocurre algo aquí, manda a Wilmen a buscarme y volveré inmediatamente. Creo que volveré en 1 hora. ¿Entendido, señor teniente? Llegué al puesto de mando del batallón sin incidentes. El comandante estaba satisfecho con nuestro progreso del día, ya que habíamos hecho progresos significativos. Le preocupaban nuestros escasos efectivos y la falta de reservas. También estaba de acuerdo con nuestro plan de batalla para el día siguiente. El comandante lo dejó en nuestras manos, confiando en nuestra experiencia, y prometió que intentaría organizarnos el máximo apoyo. Siendo oficiales subalternos, todos apreciábamos mucho a nuestro comandante. Expresando nuestra preocupación por él, manifestamos la esperanza de que permaneciera en la retaguardia hasta que alcanzáramos nuestro objetivo, el Volga. En esa posición podría hacer más por nosotros estando en el puesto de mando que arriesgándose innecesariamente en combates callejeros. Me informaron de la situación general y me familiaricé con el diseño de la ofensiva a gran escala, tras lo cual me retiré a mi cuartel. Cuando regresé al puesto de mando de la compañía, Pavellec me informó de que no había ocurrido nada importante durante mi ausencia. Se acercaba la medianoche. Me estiré en un rincón de la destartalada habitación e intenté descansar un poco. No tuve ocasión de dormir bien en esta situación, fue más bien como dormir medio despierto. Si quieres evitar sorpresas desagradables, debes estar siempre alerta. Las noches eran cada vez más frías. Como no había forma de mantener el calor, los músculos y las extremidades se volvían huesudos, el uniforme se enfriaba y se humedecía. Las cosas no iban mucho mejor para el enemigo, que se había escondido en algún lugar de los alrededores. Estas noches parecían eternas. Todos esperábamos la luz del día, la cálida luz del sol. Hasta ahora habíamos tenido suerte con el tiempo. 26 de septiembre. A las 4, nos trajeron café caliente al principio de la fila. Nuestro espía sabía exactamente lo que necesitábamos. El café caliente nos levantó el ánimo. Todavía teníamos casi 2 horas antes de que comenzara el ataque. Varios pensamientos pasaron por mi cabeza. Me mantendrían muy ocupado durante las próximas horas. Nosotros y nuestros soldados íbamos a tener que hacerlo lo mejor que pudiéramos. Teníamos que salir hacia nuestro objetivo asignado porque ya no podíamos estar bajo tanto estrés. Teníamos que hacer todo lo que fuéramos físicamente capaces de hacer. Empezó a amanecer. Vi los primeros rayos brillantes en el horizonte en el este a ambos lados del Volga. Poco a poco fue posible distinguir los objetos que nos rodeaban. Ahora podía ver al grupo de Dittner frente a mí. Wilmen, ve con el suboficial Rotter y dile de nuevo que el grupo de Dittner atacará a las 7:45 en punto y que su pelotón debe salir no más tarde. Cruce la calle inmediatamente hasta la siguiente manzana al otro lado. Wilmen repitió la orden y salió corriendo. Unos minutos después regresó e informó. La orden se ha cumplido, todo despejado. Hice señas a Dittner para atacar. Dando vueltas y prestando especial atención a cualquier ruido, sin dar órdenes de voz, el pelotón de Dittner salió corriendo a la calle. Nos movimos lentamente detrás de este pelotón y miramos cuidadosamente en todas direcciones en busca del enemigo. Rotter y sus hombres también intentaron moverse sigilosamente. De repente, fue como si el infierno se hubiera desatado frente a nosotros, ráfagas de ametralladoras pesadas, disparos de rifles huracanados y explosiones de mortero se oyeron desde la izquierda y a lo largo del frente. El ataque se detuvo. Nuestras ametralladoras pesadas de la 8ª compañía empezaron a encontrar objetivos en las posiciones enemigas y abrieron fuego contra ellos. Los morteros pesados de Oberpfälzbel Jacobs también entraron en la batalla. En ese momento nuestros vecinos de la derecha y la izquierda, al igual que nosotros, cayeron bajo el fuego enemigo. Por el sonido de la batalla determiné que tuvimos más éxito en el flanco derecho que en el izquierdo y central. Al mismo tiempo, por la izquierda no era posible avanzar en absoluto. A cubierto del fuego de ametralladoras, junto con la sección de control de la compañía,
me abrí paso hacia atrás y rodeando la parte trasera del edificio capturado ayer, me encontré con una sección del pelotón de Roter. En una carrera común los cuatro, cubriéndonos mutuamente con el fuego de nuestras armas, corrimos a través de la calle. A nuestra derecha, más cerca de la bajada a la llanura donde desembocaba el río Tsaritsa, avanzaba la quinta compañía. A unos 50 metros a la izquierda, entre el pelotón de Roter y la quinta compañía se alzaba el edificio de la subestación transformadora. Era una enorme estructura de 3 pisos. El enemigo atrincherado en su interior controlaba toda la zona a su alrededor. Debía de tener una vista excelente desde allí. Roter, danos fuego de cobertura. Vamos a entrar en ese transformador. Roter entendió lo que le grité. Escuchad, chicos. Cuando diga, vamos, correremos tan rápido como podamos hacia ese edificio. Estamos preparados. Vamos. Corrimos hacia allí con nuestro último aliento e inmediatamente nos escondimos dentro del edificio. Desde aquí podíamos oír los sonidos de la batalla en el exterior. Las granadas explotaban cerca. Después de recuperar un poco el aliento, miramos a nuestro alrededor. En el primer piso había enormes transformadores. No había sótano. Subimos con cuidado las escaleras hasta el segundo piso. Allí también había equipos extraños. Desde allí podíamos ver el Volga de frente, a la izquierda, la calle más cercana que discurría paralela al río. Desde una altura de unos 5 metros podíamos observar el territorio ocupado por el enemigo. Diagonalmente a nuestra izquierda había una vasta plaza desierta. Tenía unos 200 metros de extensión. En el centro del último tercio de la plaza, más cerca del río, había un monumento. Detrás de él, en la misma orilla del río, se extendía una hilera de edificios de apartamentos de una sola planta. No podía ver lo que había al otro lado de aquellas casas. Sin embargo, desde aquella posición podía ver el río, al que los rusos llamaban la madre del pueblo ruso, hasta su orilla opuesta. A nuestra izquierda oíamos el fuego feroz de los rusos defensores. Procedía más o menos del mismo nivel en el que nos encontrábamos. Los defensores también disparaban desde la orilla del río contra la sexta compañía y el flanco derecho de mi compañía. Con cuidado de no ser detectados, vigilábamos todo lo que podíamos ver a través de nuestros prismáticos. Pavellec me llamó. Teniente, a nuestra izquierda, a unos 150 a 200 metros, hay rusos en el segundo piso. Miré en esa dirección con los prismáticos, tenía razón. A través de un gran agujero en la pared pude ver a soldados rusos subiendo cajas de munición por las escaleras. Estuvieron en mi campo de visión solo unos segundos. Al parecer, había una escalera por la que corrían de un lado a otro, subiendo y bajando. Presumiblemente había un grupo de soldados apostados allí que nos estaban ofreciendo una seria resistencia y causando grandes problemas a nuestro flanco izquierdo. Zusco, el fusil. Me asomé cautelosamente al exterior para tener una vista desde la que disparar desde mi posición cerrada. Era el momento de hacer mi trabajo. Ahora era el momento de mantener la calma. Apunté con cuidado y con el dedo índice derecho seleccioné el gatillo. Apareció el blanco, apreté el gatillo, la bala salió con estruendo, ojo de buey. Volví a cargar el arma, sin dejar de mirar. En ese momento, mis soldados de control de compañía estaban observando la plaza con todos sus ojos. Ahora que el efecto sorpresa había pasado, las cosas serían más difíciles para nosotros. De vez en cuando, captaba las siluetas de los soldados enemigos en mi visor a través de una brecha en la pared durante una fracción de segundo. Luego desaparecían. Como solo disparaba una vez cada vez, el enemigo solo podía adivinar dónde, en qué agujero estaba yo acechando. Así que tuve suerte 3 o 4 veces. De repente, 5 o 6 soldados enemigos aparecieron a la vez en la escalera. Otro disparo y un acierto. Después de eso no hubo ningún movimiento en las escaleras. ¿De dónde venían todos esos soldados tan de repente? El teniente Weiss, comandante de pelotón de la 13ª compañía, llegó inesperadamente. Iba a actuar como nuestro artillero.
El comandante del batallón le ordenó que me informara. Desde este edificio de la estación transformadora teníamos una vista magnífica. Se alzaba como separado, pero al mismo tiempo su fachada estaba en línea con las fachadas de los demás edificios que colindaban con la plaza por el oeste. Estuve de acuerdo con Weiss en que podíamos dirigir el fuego de nuestros cañones desde aquí. Ya pronto nuestros primeros proyectiles yacían detrás del terraplén junto al río, lo que atestiguaba el buen trabajo del puesto de vanguardia de los observadores de artillería, que daban las coordenadas correctas para disparar. El fuego de artillería se dirigía por radio. No pudimos observar los resultados ya que los objetivos se encontraban en la zona muerta detrás del terraplén. Cuando el enemigo encontraba objetivos en nuestras posiciones, seguía el fuego de ametralladora o mortero desde esa dirección. El fuego de mortero enemigo seguía siendo bastante eficaz. Los morteros estaban situados en algún lugar detrás del terraplén. Formaban una pantalla de fuego frente a nuestra primera línea. Era difícil determinar la eficacia del fuego de artillería procedente de la otra orilla del Volga, porque los proyectiles caían muy lejos de nuestra retaguardia. Lo más probable es que el enemigo intentara suprimir las posiciones de nuestra artillería pesada. A pesar de todo el fuego que hemos podido llamar de nuestro lado, no hemos podido avanzar ni un metro en la última hora. El sol estaba ya casi en el suroeste, sus rayos se reflejaban en las aguas del Volga que fluían por delante. Causaban deslumbramiento cuando se veían con prismáticos. Nuestro comandante también me envió un artillero, que pronto ya estaba transmitiendo datos por radio a su batería, que se había unido al concierto general. En los intervalos entre los disparos observábamos atentamente los alrededores. De repente vi a un soldado ruso, evidentemente un mensajero, corriendo por un espacio abierto en el extremo de una gran plaza. Llevaba una capa verde desabrochada que ondeaba al viento detrás de él. Cogí mi fusil. Desde aquí arriba podía predecir la trayectoria de su camino. La distancia era de unos 200 a 250 metros. El soldado estaba más o menos a mitad de la plaza. Debía de dirigirse al lugar donde hacía poco yo había combatido con éxito contra sus camaradas, o tal vez habían pasado horas. Mi mano se quedó inmóvil tras divisar el objetivo y flexioné el dedo índice. No debería haber pensamientos en mi cabeza, mi corazón no debería latir con fuerza. La fuerza del golpe derribó al soldado y lo tiró al suelo. Eso es por Grossman. Me dije, aunque deseaba que aquel desconocido soldado enemigo hubiera sobrevivido. A menos que ocurra un milagro, probablemente tendremos que quedarnos donde estamos a pesar de nuestros mejores esfuerzos. El enemigo oponía una tenaz resistencia. Pero nosotros, el bando atacante, teníamos que avanzar. Y el enemigo no podía permitirse abandonar su posición. Sería una locura intentar superar una gigantesca plaza desierta a la luz del día. Sin embargo, eso solo significaba que tendríamos que hacerlo en la oscuridad. El reflejo del sol poniente proyectaba un color rosado a su alrededor. De repente, Pavellec señaló hacia la izquierda. «Mire, teniente, ¿qué están haciendo nuestros vecinos de la izquierda?» Miré hacia allí. Nuestros vecinos del 171 Batallón de Reconocimiento estaban avanzando. Aquí encendieron la primera bomba de humo. Unos cuantos de estos sables crearon de repente un denso velo de humo, toda una nube, que se movía lentamente, impulsada por la fuerza del viento, hacia mi sector, ocultándonos de la observación del enemigo. Ahora sí que estábamos en marcha. «Seguime». Nos precipitamos escaleras abajo, olvidando todas las precauciones. Zusko, corre hacia Dittner. Debe estar listo para partir inmediatamente. Iré con el pelotón de Rotter. No había un momento que perder. Estábamos en una nube de niebla densa, por la que teníamos que dar las gracias a nuestros camaradas de la izquierda. Teníamos que aprovecharla. Ordené a izquierda y derecha. «Soldados, adelante, marchen, marchen». Corrimos hacia adelante con todas nuestras fuerzas. Mientras corríamos, disparábamos rifles y fusiles automáticos. Nuestra repentina carrera hacia adelante atrajo a algunos soldados de las unidades vecinas tras nosotros. A la derecha, donde estaba el teniente Fuchs,
oíamos también el ruido del movimiento. Al mismo tiempo, no veíamos nada. Al abrigo de la cortina de humo, que poco a poco se hacía más fina, pero que, para nuestra suerte, se movía en la dirección que queríamos, hacia el Volga, llegamos al borde del terraplén. Estábamos literalmente corriendo hacia lo desconocido. Los rusos estaban atónitos. Tal vez pensaron que era gas venenoso. Tras un breve forcejeo en las ruinas de algún pequeño edificio, donde tuvimos que utilizar granadas de mano, ganamos la parte superior del terraplén. Cuánto me alegré de que nuestro vecino de la izquierda utilizara esas bombas de humo. Nos alegramos de que complementaran nuestras propias armas. Nunca se nos ocurrió usar bombas de humo nosotros mismos. Quien lo hiciera merecía una medalla. Ahora teníamos una clara ventaja. Nuestro enemigo estaba en algún lugar debajo, entre el terraplén y la orilla. Solo era necesario fortificarnos aquí para evitar la posibilidad de un contraataque por sorpresa. Mientras tanto, oscurecía. Qué equivocados estábamos, había una franja de tierra de unos 10 metros de ancho entre nosotros y el río, mientras que yo calculaba que su anchura era de 80 a 100 metros. Justo a lo largo del terraplén estaba el ferrocarril. Me di cuenta de ello cuando pude distinguir vagones cargados de armas, tanques y otros equipos militares debajo de nosotros. Ahora podía ver la longitud del tren debajo de nosotros. Pensé que tal vez esta línea de ferrocarril había sido pasada por alto por nuestra Luftwaffe. El puesto de mando de mi compañía se encontraba ahora en un enorme edificio justo en las posiciones de vanguardia. Mañana por la mañana temprano debíamos barrer la zona frente a nosotros a fondo y lo más rápidamente posible del enemigo. Los observadores de vanguardia regresaron a sus unidades. Nuestros camaradas a nuestra derecha e izquierda también se posicionaron en lo alto del terraplén. Apareció mi amigo Jouken, acompañado de Marek. Buenas noches, Burt. Buenas noches, Jouken. Me alegro de que hayas venido. Me ahorra la molestia de escribir un informe al comandante. Solo tome las notas necesarias. Es un placer, mi querido amigo. Le describí al ayudante los acontecimientos del día en mi sección. Le conté cómo la enorme zona nos había parecido un obstáculo casi insuperable, y cómo la cortina de humo levantada inesperadamente por nuestros vecinos de la izquierda nos había permitido arrebatar la victoria en los últimos segundos. Escucha, Jouken. Nunca antes había tenido tanta artillería a mi disposición, la 13ª compañía, la artillería pesada del regimiento y, hacia el mediodía, la artillería del ejército. Estos hombres reconocieron de inmediato cuál era la causa del hipo e inmediatamente lo comunicaron por radio. Lo primero que sabremos mañana es qué daños ha sufrido el enemigo en la llamada zona muerta, situada debajo de nosotros. Pues bien, el comandante Weigert os ha enviado a todos estos hombres porque lleváis 3 días en la vanguardia del ataque y habéis cumplido diligentemente la tarea que se os asignó, según el plan. Pero, ¿a costa de qué pérdidas? Nosotros, los buenos jefes de pelotón, estamos ahora en el lugar de los jefes de compañía. Si no recibimos refuerzos pronto, no sé cómo voy a gestionar mi multitud. Y necesitamos un par de días de descanso absoluto, para que después del descanso podamos volver a ser humanos. ¿Betelgeuse? Teniente. ¿Tenemos las cifras completas de bajas para hoy? Jabol. Roter tiene 2 heridos, Kowalski tiene un herido grave. Dipner tiene 2 más. Ahora nos quedan 32 hombres. El teniente Chuler tomó algunas notas y luego preguntó: ¿Puede conseguirme un mensajero que me acompañe a la 6ª compañía? Por supuesto. Wilmen, escolte al señor teniente hasta el teniente Fuchs. Jabol, teniente. Bueno, cuídate, Jouken. Cuando la situación aquí esté más clara mañana, te informaré de inmediato. Danke, Bert, nos vemos mañana entonces. La cocina de campaña, como siempre, funcionó con claridad. Fue conducida hasta la plaza, donde fue colocada en un refugio. Nemetz nos trajo nuestras raciones. Y pronto él mismo y nuestro Hauptfeldwebel aparecieron. Entonces, Michel, ¿estás bien? Jabol, teniente,
todo está bien en el vagón. ¿Hemos recibido el correo? Jabol, el correo ha llegado. Espero que terminemos aquí mañana. El batallón debería salir de aquí, y entonces creo que tendremos un par de días libres. Preparen todo para que podamos lavarnos y afeitarnos. Sastres, reparadores, barberos. Todos tendrán las manos llenas. Aunque aquí no hay nada nuevo para ti. Michael me devolvió la sonrisa, como si quisiera decir algo así como, tú te conoces, ya somos lobos viejos y abatidos. Me di cuenta y le devolví la sonrisa. Fuera, informaron de que la cocina de campaña estaba lista para salir. Michael se dirigió a la salida. Se hizo de nuevo el silencio sobre la enorme ciudad. Solo se oían ráfagas ocasionales de ametralladoras y ametralladoras. La habitación en la que pasamos la noche carecía de comodidades. Faltaban los marcos de las ventanas. Nuestros médicos también estaban reunidos aquí. Después de comer, me acomodé en la camilla. Como de costumbre, mi casco de acero estaba junto a mi cabeza, al igual que mi fusil de asalto. Esta vez incluso tenía una manta. Pronto me quedé profundamente dormido. Me desperté porque sentí, casi inconscientemente, como si algo me hubiera golpeado en la cabeza. No sabía cuánto tiempo llevaba dormido. Algo estaba pasando en alguna parte, pero, ¿qué y dónde? Todo estaba en silencio a mi alrededor, la habitación estaba sumida en la oscuridad. En lo alto oía el zumbido de las máquinas de coser rusas que, como de costumbre, dejaban caer impunemente su carga de bombas ligeras. Ahora pude poner en orden mis pensamientos. Sentía el dolor en la cabeza, al sentirlo con las manos, me di cuenta de lo que era, una pequeña laceración. Me levanté y desperté a mis camaradas. Encendimos una lámpara. Ahora todo estaba claro para mí, una bomba de una de esas máquinas rusas había impactado en nuestro barracón provisional. La onda expansiva arrancó parte del techo, que sobresalía 4 metros por encima de mí. Un trozo de unos 30 centímetros de diámetro cayó a la altura de la cabeza junto a la camilla donde yo estaba tumbado. Un trozo del tamaño de mi puño me golpeó en la cabeza. Nuestro suboficial de sanidad Paul me lavó la herida y me vendó la cabeza. Mis compañeros me felicitaron por haber salido tan bien parado. Sí, a pesar de todo, tuve una sonrisa de fortuna. Un pedazo más grande me habría aplastado el cráneo. Después no pude dormir. Me dolía la cabeza, pero estaba en su sitio, y estaba listo para seguir adelante. Esas malditas máquinas de coser operaban con bastante libertad por la noche. No hacían salidas durante el día. Esos aviones lentos volaban a baja altura sobre las posiciones de vanguardia y lanzaban bombas sin ningún sistema. Tuve que comprobar por mí mismo que a veces lograban algún éxito. Volví a tumbarme en la camilla y empecé a reflexionar sobre cómo, en momentos así, tu destino a veces puede pender literalmente de un hilo. Estaba convencido de que la hora final de cada persona estaba ordenada por Dios. Al mismo tiempo, sabía lo que quería decir, no es necesario que me limite a vivir, es necesario que cumpla con mi deber. 27 de septiembre. Ha llegado el café. Pronto llegará el amanecer de un nuevo día. Espero que no sea demasiado difícil, porque todos necesitamos descansar y recuperarnos. Uno a uno subieron mis amigos Uli Weingartner, el teniente Fuchs y el Oberfeldfebel Jacobs. Se habían enterado de mi desgracia y ahora se alegraban de que a pesar de todo hubiera tenido suerte. Todos éramos de la opinión general de que el enemigo tenía ahora pocas posibilidades de hacernos un daño considerable y que a medida que avanzara el día lo cogeríamos casi con nuestras propias manos. Sin embargo, en cualquier día, la precaución es primordial. El sol empezaba a brillar más. Ya no estaba tumbado en la camilla. Cogí mis prismáticos y traté de ver la zona costera de abajo. El tren de mercancías que había visto anoche era increíblemente largo. Desde aquí no podía ver su comienzo. Era imposible calcular cuántos trofeos había en este tren. Tanques, camiones, tractores, armas y otros equipos estaban cargados en vagones abiertos. Intenté mirar más lejos y examinar lo que ocurría en el borde de la orilla.
Más allá de un pequeño trozo de tierra que se adentraba en el río, algo se movía. Fusco, mira allí, a ese trozo de tierra. ¿Qué ves allí? Pavellec empezó a escrutar los prismáticos. Son los rusos, teniente, todo un grupo. Y yo pensé lo mismo. Vamos, Fusco, tú vienes conmigo. Nemetz, Dipner y Roter nos cubrirán con fuego de ametralladora. Nos deslizamos hasta el terraplén, nos agachamos bajo los vagones y nos dirigimos hacia aquel trozo de tierra. Apenas me di cuenta de lo que estaba viendo, un grupo de soldados rusos acurrucados en el borde mismo de un trozo de ribera arenosa. Conté al menos 100 hombres. Estaban desarmados. Nos vieron venir hacia ellos y levantaron las manos al unísono. Había unos 30 metros de tierra entre nosotros. Las ondulantes olas del Volga lamían mis botas. Solo me di cuenta cuando mis calcetines y mis pies estaban empapados. Pregunta si hay algún oficial entre ellos. Pavellec se volvió hacia los rusos. De entre la multitud salió un hombre que dijo ser oficial. Le permití que se acercara a nosotros. Cuando le preguntamos qué rango tenía, el oficial respondió que era teniente subalterno, que era profesor de profesión. El oficial tenía unos 30 años y nos impresionó por su calma y ecuanimidad. Cuando Pavellec tradujo mi pregunta sobre si había más oficiales aquí, respondió. 4 oficiales y 2 comisarios cruzaron el Volga en barco por la noche. Con la ayuda de Pavellec, dejé claro al teniente subalterno que, como oficial superior, era responsable de sus compañeros prisioneros. Los soldados debían acercarse a nosotros en fila de A3, y luego, a la orden, seguir adelante. El subteniente habló a sus compañeros. Se acercaron y formaron. La cabeza de la columna ya se estaba moviendo cuando me di cuenta de que había un soldado tendido en un trozo de tierra. Pavellec volvió a llamar a los 4 soldados que habían sido los últimos en marchar y les ordenó que se llevaran al herido. Los rusos aún no habían llegado al primer edificio detrás de la plaza cuando su artillería abrió fuego contra nosotros desde el otro lado del Volga. A los que dirigían el fuego no les resultó difícil corregirlo, pues los proyectiles caían justo detrás de la columna de prisioneros de guerra. ¿Esos bastardos disparan a sus propios camaradas?, exclamó Pavellec, y yo no pude menos que darle la razón. Afortunadamente, ninguno de los prisioneros resultó herido. En total eran 124 hombres. Respiramos aliviados. Ahora éramos libres de seguir adelante, ya que el enemigo que teníamos delante había sido derrotado. El enemigo dejó de resistir ferozmente. Los pocos disparos de artillería del otro lado del Volga nos molestaban mucho menos. Ordené al oficial superior de la compañía que permaneciera en el puesto de mando, y yo mismo fui a informar al comandante del batallón. Acababa de cruzar la plaza desierta que tanto había retrasado nuestro avance cuando de repente divisé a Papa Weigert. El comandante, acompañado de un mensajero, se dirigía directamente hacia nosotros. Apenas hube dado mi informe, gritó. «Felicidades, Hal. Tú y tus soldados habéis actuado admirablemente». El comandante me saludó con un apretón de manos y saludó con la cabeza a mi mensajero Nemetz. Weigert inspeccionó el campo de batalla de ayer. Respondí a sus preguntas. Después de eso ambos fuimos al puesto de mando de mi compañía.